Hola, muy buenos días. Yo soy Tomás Granado Salinas de la editorial Grano de Sal y soy parte del comité organizador de esta octava Feria del Libro Independiente. Muchas gracias por acompañarnos, tanto ya sea en la sesión de Zoom con los editores, libreros participantes en la feria o en el canal de YouTube de la feria. Bienvenido, Carlos Rojas, a esta sesión sobre metadatos. Hola Tomás, buenos días a todos, editores, libreros, a ti y gracias por la invitación. Mira, esta es la cuarta sesión de jornadas profesionales, como hemos llamado a estas sesiones de mediodía, que empezaron el jueves de la semana pasada con un encuentro con los libreros de la Reli, el viernes con una conferencia sobre el estado del mercado mexicano a cargo de David Pemán de Nielsen. Ayer tuvimos una sesión con Elena Bazán de Bookwire, y en todas esas reuniones había un tema recurrente, tibiamente, pero estaba presente, que tiene que ver con la información sobre los libros, sobre saber qué se publica, qué está disponible, y con cosas quizá a veces más detalladas, cómo se llaman los libros, cuáles son sus características y demás. Entonces había un tema ahí común presente. No diría, no caeré en el lugar común de decir que era el elefante en la sala, porque tampoco es que fuera tan pesado, pero estaba ahí y todos sabemos de la utilidad o intuimos la utilidad de los metadatos, pero estamos todavía en un proceso como industria y en particular el sector de los editores independientes, los libreros independientes, en que esa herramienta es más una entidad un poco inasible. Hoy vamos a conversar sobre metadatos y en particular también sobre el servicio que da Metabooks. Déjenme contarles a los editores ejemplos concretísimos que ocurren en la propia feria y sirve para hacer un poco de autocrítica. La feria del libro independiente tiene presencia física en la librería Rosario Castellanos y quisimos que para los cerca de 1,500 títulos que están ofreciendo los editores participantes, hubiera ligas para comprar esos ejemplares en línea, ya fuera en la tienda virtual del fondo o en la tienda de la red de libreros independientes. El elemento esencial para hacer eso es que hubiera ligas que condujeran directamente de cada título a la tienda respectiva. Hemos llevado semanas tratando de poner en orden eso, porque en conjunto como expositores, como tiendas, nosotros como organizadores, no hay una referencia natural y confiable de cómo identificar los libros. En fin, nos enfrentamos a un déficit de metadatos. Una vez que teníamos del lado de la feria la lista de los títulos y simplemente revisándolas para garantizar que pudieran existir estos nexos, constantemente aparecían dentro de ciertos campos información de otro campo. Recuerdo una editorial que tenía el título y dentro del título decía pasta dura. Es decir, en el afán de describir, el afán natural que tenemos de describir al libro, esa categoría había ido a dar al título. Entonces, creo que había conciencia de la necesidad de describir las características físicas del libro, pero fue a dar al lugar más inapropiado porque parecía que el libro se llamaba, entre otras cosas, pasta dura. Y no se diga el manejo de los autores. A veces los autores se llaman Tomás Granados Salinas, a veces Granados Salinas, Tomás. Esto está ocurriendo hoy, está vivo ese problema en el lugar que organiza esta conversación. Simplemente lo quiero traer a cuento porque habla de la conciencia de que pueden ser muy importantes los descriptores de los libros y la dificultad que seguimos teniendo para reunirlos, y quizá lo más importante que hace un emprendimiento como Metabooks, estandarizarlos y depurarlos. Entonces simplemente quise traer esto como contexto inicial para luego darte la palabra, porque los metadatos no son una entidad que está lejísimos, no son este fantasma medio inasible, sino convivimos con ellos todos los días, queramos o no, y mientras mejor tengamos esa convivencia, más productivos van a ser, no porque debamos ser ordenados, sino porque eso va a producir que los libros sean ubicables y los libros sean vendibles. El propósito de tener metadatos no es
tener la conciencia tranquila y llenar un formulario, sino usar esa herramienta para que los libros sean identificables y sean vendibles. Entonces, nos parecía muy relevante que en este conjunto de las conversaciones sobre herramientas para los editores independientes, hubiera una sesión contigo, Carlos, que te has convertido en México en el último año y medio en el gran gurú de los metadatos. Entonces, nos alegra mucho que tú en lo personal y en lo institucional también, Metabooks esté aquí. MBB, que es la empresa matriz de Metabooks, que es uno de los brazos de esta empresa alemana, nos alegra mucho que estén aquí y que nos hayan apoyado inclusive en términos con un patrocinio, porque también habla de la confianza de Metabooks en una iniciativa como la Feria del Libro Independiente. En fin, sin más, muchas gracias, Carlos. Bueno, gracias por esa presentación, Tomás. Claro que yo estoy muy contento de estar aquí. La palabra gurú creo que me da una responsabilidad que tampoco quisiera, pero bueno, hicimos una presentación, hice una presentación justo que se llama metadatos para hacer que los libros se vean. Eso es lo que hacen los metadatos y como tú bien dices, bueno, todo el tiempo estamos utilizando metadatos, así que yo hice una presentación como para tratar de pues como ilustrar de un modo muy sencillo e incluso dar ejemplos de por qué son importantes, mucho más ahora que estamos en este ámbito digital. Y bueno, también hacerlo en el marco de la feria me parece muy importante porque, bueno, yo tuve la oportunidad de participar en la organización de la primera Feria del Libro Independiente, así que pues nos hayamos movido a 10 años después a poder conversar sobre esto, pues implica algún avance que hemos podido lograr. Entonces, bueno, gracias por eso. Hicimos esta presentación, como dije, se llama Metadatos para hacer que los libros se vean. Nada más como una muy rápida introducción de lo que dijiste de la empresa en la que yo estoy trabajando. Es una empresa de innovación digital que se llama MBB América Latina. Es una empresa que tiene o parte de los recursos que aporta la Cámara de Comercio, la Cámara del Libro Alemana a partir de sus dos empresas. Una es MBB Alemania, que es la empresa que se encarga de hacer las herramientas digitales para conectar a la industria del libro en alemán, y su empresa hermana, bueno, que es la Feria del Libro de Frankfurt, que es el gran centro de negocios internacionales del libro del mundo. Antes de empezar, haré un paréntesis muy rápido para decir que, como ustedes saben, la Feria del Libro de Frankfurt este año es virtual. Lo bueno de eso es que todas las herramientas que pone a disposición la feria para los editores que participan este año son gratuitas. Nada más hay que registrarse como expositor virtual y uno tiene, bueno, muchas características. La más importante es poder estar en la plataforma de venta de derechos durante 9 meses sin costo. Y bueno, es algo que convendría experimentar. Cierra la convocatoria para inscribirse como expositor virtual en un formulario muy sencillo el 30 de septiembre. Luego de ese comercial diré entonces que MBB América Latina es una empresa que hace innovación digital y el primer proyecto que traemos a México es que tiene que ver con los metadatos, por eso se llama Metabooks. Generé una presentación, con gusto se las compartiré y bueno, espero que nos quede un poco de tiempo al final para dar pues tener tiempo para preguntas y respuestas. Como dije, esta presentación se llama Metadatos para hacer que los libros se vean y bueno, recorreremos rápidamente como un panorama súper general de los metadatos en general, cómo se aplican en el libro y un par de ejemplos. Estos son los 4 temas que veremos, que son los metadatos, cómo se aplican esos metadatos a la industria del libro, cuáles son los metadatos que más importan y por qué es importante usar metadatos, y daré 2 ejemplos de cómo se pueden utilizar hoy 22 de septiembre, cómo se pueden utilizar los metadatos que tenemos a través de metadatos. Bueno, primero, ¿qué son los metadatos como un elemento básico más allá del libro o en un nivel global? En su definición más básica, los metadatos son la información que describe un producto. Esa información está fragmentada en pequeños elementos que pueden compartirse y ser leídos por los sistemas y lenguajes de computador. Si uno como editor tiene un Excel, podríamos pensar que cada una de esas celdas del Excel pues es un metadato, es una pequeña partícula de información que puede leerse de computadora a computadora. Del mismo modo en que se usa un índice para localizar objetos en el mundo físico, los metadatos son la partícula que usan las herramientas digitales para vincular los productos y los servicios con los consumidores. Todas las industrias del mundo
utilizan metadatos en las herramientas digitales para fines comerciales, para poder llegar, para que sus productos o servicios lleguen a un consumidor final. Tan importantes son los metadatos que son la base de los algoritmos de búsqueda. Los algoritmos lo que hacen es buscar metadatos. No ahondaré mucho en eso, pero aquí traigo dos ejemplos de los grandes algoritmos o los algoritmos por excelencia que existen en el mundo. Primero uno de Google, ya no existe, pero bueno, el primer algoritmo que utilizó Google se llamaba PageRank. Ese fue el primer algoritmo que utilizaron y ofrecía resultados a través de vincular palabras clave en distintos niveles. Esas palabras clave las convertía en metadatos y entonces iba a buscar palabras que se relacionaran con ese metadato en los sitios web. El algoritmo de Google está diseñado, obvio, para obtener resultados de búsqueda lo más precisos posible. Existe otro algoritmo muy importante en el mundo, el de Amazon, que se llama A9. Ese algoritmo mezcla el uso de esas palabras clave, de esos metadatos, con otros datos, como el rango de conversión de compra, el número de clics que uno hace, los rankings que tienen los productos. Porque claro, el algoritmo de Amazon está diseñado sobre todo para incitar a la venta. Lo que quiero transmitir aquí es que esos algoritmos con los que buscamos todo en una herramienta tan básica como Google o Amazon, pues la base sobre la que trabajan es buscar metadatos. Ahora, ¿qué son los metadatos relacionados al libro? Bueno, sacamos aquí dos citas de dos consultores. La primera es Bill Kasdorf, que dice que la manera más sencilla de pensar en los metadatos es que no es el contenido del libro, sino información acerca de ese contenido. Es la forma en que los editores venden su contenido y el modo en que los lectores pueden encontrarse con él. Es decir, los editores, desde que son editores, han compartido la información de sus libros, han compartido metadatos. De lo que se trata es poder aprovechar las herramientas digitales para hacerlo del modo más ordenado y automático posible. Amanda Burrieri dice que imagina los metadatos como estanterías en una librería. Entre más metadatos haya en un fichero, en un archivo, en más estantes se está poniendo el libro. Entonces, bueno, esto de la palabra de metadatos, verán que no tiene nada que ver con lo lejano, sino que es algo que utilizamos todo el tiempo. Es de información, en este caso de los productos libros, que se comparten a los canales comerciales. Ahora, ¿cómo fluye esa información de los metadatos hoy en día entre los editores que tienen el producto libro y quienes lo venden, que son los libreros? Para empezar, un editor tiene que recopilar la información de su catálogo de la manera que pueda. Puede ser en un archivo de Excel. Si tiene un poco más de recursos, genera un sistema operativo para tener la información. Tiene que actualizar ahí y administrar su información, procesarla de alguna manera y luego ir con cada uno de los puntos de venta de las librerías para informarles que hay un libro que podría interesarles o reflejarlo si tuviera un sitio web. Eso es lo que hace un editor actualmente. Por otro lado, lo que hace un librero es que recibe toda la información que le pueden mandar todos los editores. Lo mismo, de acuerdo a sus posibilidades, la tiene que procesar. Si es una gran cadena de librerías, tendrá un sistema operativo. Si es una pequeña, pues lo recuperará en un Excel o en una libreta de notas, o del modo que pueda, tiene que recuperar esa información, ordenarla y ponerla en una base de datos donde va a decidir qué va a consignar y comprar y, bueno, finalmente exhibir en su punto de venta, o si lo tuviera, lo reflejaría en su propio e-commerce. Así es como los editores manejan su información y cómo los libreros la reciben. El tema con esto, bueno, puse esta frase del diablo está en los metadatos porque el diablo está en los detalles. Un elemento clave de los metadatos es encontrar la forma de transmitir esa información relevante de manera directa y automática a los vendedores y eventualmente así llegar a los consumidores. El flujo de la información entre los editores y los libreros hoy en día pues sucede más o menos así. Los editores generalmente tienen un archivo de Excel donde tienen la información de sus libros. Tomás acaba de dar un ejemplo de que pues cada quien tiene acomodada su información como considera que debe ir. No hay un modo de organizarla de una sola forma o articularla o manejarla con un estándar. Con esos archivos Excel de todos tipos se informa a los puntos de venta, a las librerías, qué es lo que está disponible en el mercado. Al final, todo el mundo estamos invirtiendo tiempo, dinero, recursos humanos en poder transmitir esa información del modo más ordenado posible. Y al final tenemos una muy mala calidad
de la información de los libros disponibles en el mercado. No hay un lugar donde podemos ver cuál es la información que está disponible. Eso hace que la búsqueda de libros sea difícil. Búsquedas difíciles de libros significan libros invisibles. Tener información organizada que se comparte de manera automática con los canales comerciales, o sea, metadatos estandarizados, en principio no significa que más gente vaya a buscar esos libros, pero sí significa que más gente que está buscando cosas podrá encontrarse con esos libros. Ahora, para mejorar este flujo de información, lo que se ha hecho en las industrias del libro del mundo es inventar un estándar. Ese estándar para hablar de metadatos de libros se llama ONIX. ¿Y qué es el estándar de ONIX? Bueno, ONIX, para empezar, es un acrónimo de Online Information Exchange. Es un estándar creado por Editor en el año 2000 y son en realidad códigos creados específicamente para hablar de los metadatos de los libros, para compartir la información de los libros, que pueda ser coherente y completa y que los editores la puedan compartir de manera muy sencilla con los libreros. Un archivo ONIX en realidad es un archivo XML, un archivo de programación. El chiste es que en la estructura de ese archivo XML está el estándar, están los códigos en común para referirse a todas las características que puede tener un libro. Este es un ejemplo del estándar de ONIX. El estándar de ONIX es un archivo de programación, entonces hay muchas listas. Este es el ejemplo de la lista de los formatos de un libro físico. El tipo de empastado que puede tener un libro físico. Puede ser de tapa dura o blanda, o de piel, o de cartón, o de tela, o de baño. Y cada uno de esos formatos tiene un código. Este es el código que va en la estructura del ONIX para saber a qué se refiere. Si tenemos en el código de un archivo ONIX el valor BB, significa que estamos hablando de un libro de tapa dura o de un hardback book o en cualquier idioma, no importa el idioma, el valor BB en el código ONIX significa que estamos hablando de un libro de tapa dura. Así, toda la información que se puede dar acerca de un libro puede ponerse en un código estandarizado de metadatos. Trabajar con eso nos permite hacer la comunicación más sencilla. Si los editores pueden tener un lugar donde registran toda la información de su libro y ese lugar es una base de datos que lo acomoda, lo estandariza en ONIX y lo deja listo para compartirse de manera automática, eso se comparte de manera automática con los libreros, con las tiendas online o con los sistemas operativos. Este esquema de compartir información en la industria del libro ya funciona en las industrias maduras del mundo. En México, en América Latina y en otros países estamos avanzando hacia eso. Lo que hace MetaBooks es poder permitir que haya una base de datos estandarizada para que la información, por un lado, los editores sea más sencillo compartirla con los libreros y los libreros sea más sencillo recibir la información que necesitan sobre las cosas que venden, los productos que venden, que son los libros. Ese es un panorama general de los metadatos. Ahora, en específico, ¿cómo se aplican los metadatos para la industria del libro? Bueno, primero una reflexión. ¿Qué tiene que hacer un editor para atrapar un lector? ¿Qué tiene que hacer un editor para que un librero se sienta atraído, perdónenme, para que un lector se sienta atraído por su producto libro? Bueno, para empezar contamos con las herramientas tradicionales, lo que hemos hecho siempre. Hay unas orgánicas, el formato y el diseño del libro, que la portada sea atractiva, que tenga algo que llame la atención, que llame los ojos de las personas que podrían comprarlo para que lo abran y quieran ver qué hay. Y luego, claro, la promoción de venta que hace un editor. Un editor se acerca a los libreros, les explica qué es o de qué va su libro y trata de convencerlos de que vale la pena exhibirlo en sus tiendas. Eso, digamos, no tiene un costo, es algo que de manera orgánica hacen los editores para promover sus libros. También se puede invertir dinero, por supuesto. Depende de los recursos. Se puede invertir en una campaña y una pauta de publicidad, en medios digitales, en medios impresos, audiovisuales, o se puede pagar espacios de publicidad dentro de las librerías, poner un banner, hacer una mesa de exhibición. Bueno, eso requiere una inversión, sobre todo monetaria. ¿Cuáles son los límites de esa herramienta tradicional? Bueno, hay muchos, señalo aquí 3. Uno es el presupuesto de cada editor, por supuesto, el espacio físico de las librerías,
En una librería no puede haber todos los libros del mundo y, por supuesto, el criterio de los libreros y de los bibliotecarios. ¿Cuál es el perfil que ellos tienen y que le quieren dar a sus puntos de venta? Por otro lado, tenemos las herramientas digitales. Así como existen herramientas tradicionales, no podemos negar que necesitamos utilizar las herramientas digitales. La primera y más importante, orgánica y que no cuesta, es tener información precisa, compartir metadatos que sean precisos, que estén organizados y que estén estandarizados. De ese modo, los libros tienen mucho más opción de aparecer en las búsquedas por Internet, en los motores de búsqueda. También, claro, se puede invertir en una herramienta digital. Ahora, hay que invertir dinero, pero en este caso, más que el dinero, hay que invertir conocimiento. Hay que saber cómo se hacen las cosas. Un ejemplo claro de eso es eso que se llama SEO, que es el Search Engine Optimization, que es el posicionamiento en buscadores. Hacer que la información de un sitio web, de los libros, de los productos, aparezca mejor posicionada en los buscadores. Ese tema del SEO es todo un tema en sí mismo, que requiere como cierto conocimiento, pero la base de todo está en tener metadatos. Por supuesto, se puede invertir en hacer estrategias de redes sociales. Ahora, otra vez, entre mejores datos tengamos, mejores podemos hacer esas estrategias en las herramientas digitales. ¿Cuáles son los límites que hay ahí? Bueno, claro que se compite contra las mismas marcas y los mismos autores conocidos, pero no existe la barrera del presupuesto. Es mucho más algo que tiene que ver con el conocimiento que con el dinero. Otra reflexión importante es que los metadatos, tener información precisa, estandarizada y que se comparte de manera automática, ayuda sobre todo a los libreros, porque los libreros, al contar con información correcta, con metadatos, cuentan con información precisa de cada uno de los libros. Está validada por el propio editor, está acomodada en celdas en donde no puede haber error de, como explicaba Tomás ahora, de que un libro tenga dentro del título una información que no es necesariamente el título del libro. Pueden acceder al conocimiento del catálogo histórico de los editores. Generalmente los libreros se enfocan en las novedades, pero siempre se dice entre el mundo librero que las novedades jalan el catálogo y solo pueden jalar el catálogo si hay información que está vinculando una cosa con otra. Tienen una herramienta para atender mejor a los lectores. Si un lector pide un libro sobre una temática en particular, pero el librero no cuenta con él, si tiene información de libros con esa misma temática, pues puede dar una mejor recomendación a un lector. Un librero también se puede familiarizar con el ciclo de vida del libro. El libro está disponible o no, o está por salir en reimpresión, o está por salir una nueva edición, o hay que pedirlo en impresión bajo demanda. Bueno, todo eso se puede informar a través de los metadatos. Y finalmente, un librero tiene información útil para generar estrategias de exhibición y venta. Para los libreros siempre quieren tener información de sus productos. Si se las podemos dar de manera organizada, hacemos su vida mucho más fácil. Hay algunas cosas que se dicen sobre los metadatos. Desde nuestro trabajo en Metabooks, hemos aprendido que hay ciertos mitos sobre los metadatos. Como se siente como una palabra muy lejana, bueno, creemos cosas que no son ciertas. Y aquí sacamos nada más 4 para dar un ejemplo. Primero, los metadatos solo sirven para formatos digitales, es decir, para ebooks y audiolibros. No, el estándar TONIX de los libros sirve para describir todas las características de todos los formatos posibles de un libro. Y de hecho, contar con metadatos estandarizados, a quien ayuda más es a los libreros tradicionales, pues durante muchos años ellos han batallado en conseguir información actualizada y precisa de los libros. El número 2 sería este. La información acumulada de mis libros se puede transformar fácilmente en metadatos. O sea, yo como editor tengo la información de la ficha del libro y las promociones que he hecho y entrevistas y artículos de prensa y todo lo tengo que juntar en un lugar y se van a hacer los metadatos. Bueno, no. Unificar y reunir información que está ubicada en distintos lugares y tiene distintos formatos será un trabajo en sí mismo. Pero pasar esa información a metadatos estandarizados es la oportunidad de los editores de revisar y optimizar la información que tienen de su catálogo. El tercero sería que los metadatos se hacen una sola vez. Yo ya contrato Metabooks, subo mis metadatos y ahí se quedan y ya no tengo que hacer nada.
No, la información de los libros cambia de manera constante, aumenta. Hay noticias, hay nuevas versiones del libro, alguien recibe un premio, un autor muere, se cambia la disponibilidad del libro. Todo eso hay que estarlo actualizando. Los metadatos son una cosa viva a la que hay que darle mantenimiento. Usar metadatos implica un cambio en los procesos internos con los que un editor genera y comparte su información. Por último, el número 4, usar metadatos evita el trabajo de compartir datos manualmente. Un compromiso de Metabooks es que los editores, al registrar su información en Metabooks, esta se compartirá de manera automática con los libreros. Pero eso no significa que los editores no tengan que utilizar o recuperar sus datos para hacer cargas o mandar información de modo manual. Al final daré un ejemplo. Si la industria no está familiarizada con el estándar DONIX, es necesario seguir haciendo ese trabajo manual. De todas formas, ayuda mucho tener una herramienta en la que tú puedas administrar tus metadatos, porque de ese modo gestionarlos y compartirlos se hace mucho más sencillo. Esos son 4 mitos acerca de los metadatos. Ahora, una realidad acerca de los metadatos. Usar metadatos en los libros ayuda a incrementar las ventas. Eso está comprobado estadísticamente. Buxton-Nielsen publicó un estudio en 2016 que se llama La importancia de los metadatos para el descubrimiento y la venta de los libros. Bueno, de aquí saqué yo nada más 4 estadísticas. En la siguiente lámina está la liga donde podrán descargar todo el estudio completo que hizo Buxton en 2016. Si un libro tiene palabras clave, keywords, o no las tiene, la diferencia de ventas puede ser de hasta un 28%. Si un libro tiene la portada, la imagen de cubierta, o no la tiene, la diferencia de ventas puede ser hasta de un 50%. 2 datos más interesantes. Utilizar metadatos estandarizados, utilizar metadatos en el estándar DONIX o no utilizarlos, la diferencia de ventas puede ser de hasta un 100%. Y tener información, la información esencial del libro con portada o no tener la portada, la diferencia de ventas puede ser de hasta un 75%. Así que no duden que todos necesitamos utilizar metadatos como herramienta comercial. Cada quien necesita adaptar y aplicar esa herramienta, pero tanto editores como libreros, mucho más ahora que antes, necesitamos metadatos para hacer que los libros se vean. Ya hablé entonces de los metadatos en general, de los metadatos aplicados a la industria del libro, y ahora de esos metadatos del libro, ¿cuáles son los que más importan? Bueno, para empezar diríamos que hay dos rangos de metadatos. Están los metadatos esenciales y los metadatos óptimos. Los metadatos esenciales son en realidad la información que los editores siempre han tenido que compartir acerca de sus libros. Una descripción, cuál es el formato, cuál es el tamaño, cuántas páginas tiene, el contenido de qué va el libro, el título, el autor, la sinopsis, y la información que se necesita para venderlo, su ISBN, el precio, la fecha de publicación. Los metadatos esenciales, tener esa información que siempre hemos compartido de un modo organizado y estandarizado en forma de metadatos, es una herramienta que permite que los libros sean descubiertos. Ahora hay otra información que no necesariamente cabe en la ficha del libro, que son los metadatos óptimos. Los metadatos óptimos son una herramienta para hacer que los libros no solamente sean descubiertos, sino que destaquen, que den información que puede enganchar a un librero o a un lector con ese libro. Algunos ejemplos, bueno, la información de los colaboradores. Claro que es importante tener el nombre del autor del libro, pero también una foto y una semblanza y otros libros que ha escrito, y también el nombre de quién lo tradujo y quién hizo la portada y quién hizo las ilustraciones, si fuera el caso. ¿Qué se ha dicho en la prensa acerca del libro? ¿Cuáles son las opiniones y reseñas de lo que se ha dicho en el libro? Este tipo de datos son los que Amazon utiliza para poder dar resultados de búsqueda. Y luego, claro, información adicional. Si pertenece a una colección o a una serie, cuál es el público al que está dirigido, cuáles son las palabras clave. Y hay toda la información que un editor pueda tener acerca de un libro puede convertirse en metadatos estandarizados. Solo decir entonces que hay como 2 tipos de metadatos. Los esenciales,
permiten que el libro sea descubierto, y los óptimos permiten que el libro destaque. Hay un libro que publicó Ingram que se llama Metadata Essentials, que justamente habla sobre cómo los metadatos se utilizan para vender más libros. De ahí tomamos este gráfico que ilustra muy bien cuáles son los alcances de utilizar el estándar DONIC. El círculo rosa representa todo lo que se puede decir acerca de un libro dentro del estándar DONIC. Como no todo el estándar aplica a todos los libros, podemos pensar entonces en este círculo azul. Este círculo azul es todo lo que un editor puede decir acerca de su libro que cabe dentro del estándar DONIC. Luego está este círculo verde, que es lo que los libreros pueden aceptar como de toda la información que tiene un editor acerca de su libro. Este círculo amarillo no es solamente lo que los libreros podrían aceptar, sino lo que de hecho podrían utilizar como herramienta de venta. Y finalmente tenemos este pequeño círculo rojo, que es la información que los editores hoy en día están compartiendo con los libreros. La ficha esencial del libro, que a veces no está del todo correcta. Utilizar el estándar DONIC implicaría hacer que este círculo rojo, lo que los editores comparten con los libreros, se amplíe lo más posible a toda la información que puede transmitir un editor. Ahora, entonces, usar metadatos, usarlos estandarizados, es lo que necesitamos hacer. Esta es digamos, una reunión breve. Con mucho gusto podremos hablar a detalle de todo lo que digamos aquí, pero yo quiero compartirles una lista de lo que nosotros consideramos que son los metadatos esenciales, es decir, la información de los libros. Verán que es la información que siempre han compartido los editores, pero con unos pequeños tips de cómo hacer que los metadatos, que cuando se pongan metadatos estandarizados, sirva de manera muy eficiente para los motores de búsqueda y para las herramientas digitales. Esta es una pequeña lista que hicimos diciendo que hay que asegurarse de que los libros no vayan a salir, no dejen que vayan al mundo sus libros, si no cuentan con al menos esta información. Por supuesto, el título del libro, de preferencia que sea menos de 80 caracteres, y no incluir ahí el subtítulo, porque hay un campo de metadato que se llama subtítulo. Si el libro tuviera un subtítulo, hay que utilizar ese otro campo, no hay que poner en el campo del título el subtítulo. El autor y sus colaboradores. Primero, como dice Tomás, hay casos de, ¿no? Granados Salinas, Tomás, Tomás Granados Salinas, Tomás GS. Bueno, hay que usar de forma correcta los nombres e iniciales de los autores. Hay que utilizarlos tal como aparecen en la portada. Una semblanza de los colaboradores, es importante el nombre, pero también decir qué han hecho. Una semblanza corta de entre 50 y 250 palabras. Hay que evitar en esas semblanzas el uso de ligas externas, porque no queremos que alguien entre a la liga de la página del autor y se salga de la información de nuestro libro. Y por supuesto, agregar no solo la información de quien hace el libro, del autor, sino de los que colaboran en el libro. Tener los datos de los colaboradores ayuda a conectar el trabajo de todas las personas que se involucraron en poder tener ese libro que estamos viendo. La sinopsis del libro, describirla siempre en un tono conversacional, utilizar una semblanza que no sea de más de 600 palabras y aplicar el formato de texto, las cursivas, las negritas, los subrayados, aplicar ese formato en la sinopsis. Eso es importante. Parece que lo que digo es una redundancia, pero entre usarlo bien o no está la diferencia entre que lo registre bien un motor de búsqueda o no. El formato del libro, hay que ser específico en el formato del libro. Si es en papel, el tipo de empastado que tiene el libro. El formato ONIX te permite ser súper detallado en el tipo de empastado que tiene un libro. En el caso de un ebook, cuál es la versión de ebook que se está usando. Y bueno, conservar un registro de cada libro en cada uno de sus formatos. Si hay un libro físico y un ebook, hay que hacer dos registros. Uno que especifica el formato del libro físico y otro que especifica el del ebook. Aunque sea el mismo título, son diferentes libros porque son diferentes formatos. Las series y colecciones, decirle al lector o al librero si el libro pertenece a una colección, a una saga, a una serie, es muy importante. Utilizar las palabras clave. Ahora, palabras clave es una traducción de keywords. No significa que
uno utilice una palabra, más bien puedo utilizar frases o conjuntos de palabras como un solo keyword. Recomendamos usar entre 5 y 7 y es importante que esas palabras clave agreguen información a los campos de los metadatos. Es decir, no sirve de nada que en una palabra clave pongamos el nombre del autor, porque hay un metadato nombre del autor. Tampoco sirve de nada que pongamos a qué público va dirigido, porque hay un metadato con eso. Las palabras clave lo que hacen es reforzar lo que no se pudo poner dentro de los otros campos de los metadatos. Agregar reseñas. A la gente le gusta muchísimo saber qué es lo que se ha dicho acerca de los libros, ¿no? Agregar entre 2 y 7 frases positivas que hayan aparecido en publicaciones, en fuentes de información, o que hayan dicho autores, influencers, booktubers. Agregar esas pequeñas frases promocionales de los libros siempre ayuda y hay un campo de metadatos que sirve para eso. El público objetivo, bueno, asegurarse que se especifique de forma correcta cuál es la audiencia del libro. Básicamente hay 3, una que es general o adulto, una que es infantil de 0 a 11 años y una que es juvenil de 12 a 17. Hay mucho más especificaciones, pero al menos utilizar eso. Por último, un dato súper importante es el género y la clasificación del libro. El género hay que elegir 2 o 3 categorías específicas de algún estándar de clasificación. Existen estándares de clasificación temática de los libros. El código de clasificación, aquí puse como ejemplo que puede ser Visacotema, es un metadato crucial, porque si se usa de una manera incorrecta, va a impactar de manera decisiva en que el libro aparezca en los motores de búsqueda o no. Por lo tanto, hay que ser lo más preciso posible en la clasificación que se le da a un libro para poderlo vincular con un lector. Aunque tenemos poco tiempo, quiero detenerme un momento para hablar de las clasificaciones temáticas, porque es en realidad un metadato súper crucial para las herramientas digitales. Así, es un estándar de códigos y categorías. Las categorías son cruciales tenerlas estandarizadas para el uso de los datos como inteligencia de negocio, principalmente por 2 motivos. Porque describen de forma precisa el contenido de un libro en una pequeña línea que, aunque a nosotros no nos diga nada, los motores de búsqueda van a poder identificar. Y permite que realicemos un seguimiento de ventas correcto por género o tipo de libro. Ya nuestro compañero David Peman de Bookscan dijo que en México tenemos un problema de metadatos porque el 25% de los libros que se venden no sabemos si son infantiles o de historia o novelas o no ficción. No sabemos qué tipo de clasificación tienen ese libro. Un cuarto, o sea, 25 de cada 100 libros que se venden en México no tienen una clasificación correcta, por lo tanto no podemos hacer un seguimiento de ventas correcto. Ahora, ¿qué es una clasificación temática? Bueno, todos o casi todos estarán familiarizados con el estándar Dewey que se usa para las bibliotecas. Una pequeña frase en donde se describe de manera sucinta el contenido del libro. Así como existe el estándar Dewey para las bibliotecas, existe un estándar para las librerías. Básicamente se utilizan 2 en el mundo. Uno se llama BISAC, que se utiliza sobre todo para la industria del libro en inglés, y uno que se llama TIMA o TEMA, que tiene un alcance internacional. Me detendré un momento para hablar de cada una de esas clasificaciones. Primero, la clasificación BISAC. La hizo una cosa que se llama, bueno, BISAC es el acrónimo de Book Industry Standards and Communications, la hizo el Book Industry Study Group. Como dije, se utiliza principalmente para los mercados del libro en inglés. Es importante que nosotros lo sepamos porque Amazon lo emplea hasta el día de hoy para sus mercados en América Latina. Así es que es importante que sepamos que existe y que la utilicemos. Una categoría BISAC se forma por 9 caracteres, 3 letras y 6 números. Estos son ejemplos de las clasificaciones BISAC. Un libro de poesía irlandesa, por ejemplo, se clasifica así. Poe, las primeras 3 letras, significa que es un libro de poesía, es la categoría. Luego viene un nombre, que es el 005, que tiene que ver con la región de Europa. Y luego el número 020, que es para países, ¿no? Inglaterra, Irlanda, Escocia o Gales. Así, esta clasificación
Si tenemos un libro de Lord Byron, por ejemplo, pues la clasificación BISAC a la que corresponde es esta. Este es un ejemplo de un libro, de una novela histórica que sucede en la América colonial o en la Revolución. Y este es un libro, por ejemplo, de viajes que tiene como tema los resorts y los spas. Así es como se forma una clasificación BISAC. Ahora, esa clasificación BISAC tiene 52 secciones, 52 nombres propios, vamos a llamarle, y más o menos, un poquito menos de 5,000 tipos de nombres y títulos, names and titles, es decir, los numeritos que siguen después de la sección. Los códigos BISAC solamente están disponibles en inglés. En MetaBooks, de hecho, tenemos una traducción de toda la clasificación BISAC que hizo mi compañera Adriana Ortega, pero es una clasificación, digamos, exclusiva de MetaBooks que nosotros hicimos internamente para facilitarle el trabajo a los editores. Eso es la clasificación BISAC. Y este es un ejemplo de un libro en Amazon que es un libro, es una autopublicación de una señorita Joanne Fluke que tiene que ver con detectives. Y el personaje principal es una mujer detective. La clasificación que corresponde a un libro como este es esta. Es un libro de ficción, de misterio y detectives, con una mujer detective como personaje. Ese es un ejemplo de cómo se utiliza la clasificación BISAC. La otra clasificación, la clasificación tema, también es importante, ahora verán por qué, pero bueno, como antecedente decir que existía un sistema de clasificación británico que se llamaba BIC, que existía desde 1998, se trató de llevar ese BIC a un esfuerzo para hacerlo internacional, se le agregó una I de International y se hizo el sistema IBIC, que en realidad nunca se lanzó porque evolucionó. Este sistema BIC evolucionó al proyecto CIMA, que se lanzó en la Feria del Libro de Frankfurt en 2012, que está vigente ahora para 21 idiomas y que tiene, ahorita mismo está trabajando en su versión 1.4. Ese sistema tema funciona de una manera totalmente distinta a BISAC. Para empezar, lo creó y lo actualiza un comité internacional de expertos, que es EDITEA, no es el que hizo el BISAC, este es otro internacional. Los códigos TIMA tienen una estructura mucho más compleja que los códigos BISAC y también es importante esta clasificación para nosotros porque la agencia del ISBN en México hoy en día requiere un código tema para dar el ISBN. ¿Cómo funciona la clasificación tema? Bueno, funciona en realidad como con dos elementos. Una son las categorías temáticas. Piensen en esa categoría temática como un sustantivo y unos calificadores a esas categorías temáticas. Piensen en ellas como un adjetivo. Este es un ejemplo. Tenemos una categoría temática que es una novela sobre deportes, ficción deportiva. Y es una novela sobre deportes que sucede en la Ciudad de México. Podemos poner el calificador geográfico de la Ciudad de México. Este calificador es el adjetivo, digamos, de la categoría temática a la que nos estamos refiriendo. Funciona con estos dos elementos la clasificación tema. La clasificación tema tiene casi 3,000 categorías y casi 5,000 calificadores. Tiene 6 tipos de calificadores: geográfico, de idioma, histórico, educativo, de intereses o de estilo. Es mucho más exhaustiva que la clasificación BISAC. Ahora, este es un ejemplo de cómo se construyen, las categorías y los calificadores. Si tenemos un libro, por ejemplo, de ciencia que tiene que ver con los láseres, bueno, la clasificación de ese libro los láseres están dentro de óptica, que está dentro de física, que está dentro de matemáticas y ciencias. La categoría de un libro de láseres sería esta, PHJL. Por otro lado, los calificadores. Tenemos el calificador del lugar de la Ciudad de México. La Ciudad de México está en el centro sur del país, en México, México y Centroamérica, en América, y el calificador del lugar es el 1. Así es como se construye. Este código se refiere a un calificador que se refiere a la Ciudad de México. Así es como se construyen los códigos tema. Vamos a dar un ejemplo. Tenemos un libro que es una novela de aventuras que sucede en La Habana, Cuba, durante el siglo XIX. Bueno, para empezar necesitamos una novela de aventuras. No es solo una novela, sino una novela de aventuras. Es una aventura
y no solo aventura, sino histórica, porque sucede en el siglo XIX. El código que necesitamos es este FJH. Sucede en La Habana, hay un calificador geográfico para decir La Habana, que es este. Y sucede en el siglo XIX, hay un calificador histórico que lo refiere. El código de un libro, o sea, esta frase, novela de aventuras que sucede en La Habana durante el siglo XIX, se puede expresar en este mismo código tema, que aunque a nosotros no nos diga nada, los buscadores van a poderlo identificar. Así es como funciona el código tema. Claro que manejar más de 7,000 categorías y calificadores es muy difícil. Por eso, Tema, en sus 21 idiomas, lanzó un sitio web, se puede consultar en esta liga, donde tienen un buscador, y en ese buscador uno pone palabras clave y la propia clasificación, el propio sistema de Tema nos ofrece cuáles son las opciones de categorías y calificadores que nos pueden servir o que están relacionados a esa palabra clave, de modo que sea más sencillo para los editores clasificar sus libros. Algunas reglas básicas para utilizar las clasificaciones estándar. Primero hay que tratar de ser específico, es decir, como son árboles que permiten dar mucha información de los libros, no hay que quedarse en el tronco del árbol, hay que tratar de llegar hasta la hojita última de ese árbol de clasificación. Hay que ser específico, hay que asegurarse que uno elige la categoría o la clasificación que tiene la relación más cercana al tema principal del libro. La segunda sería que el orden importa. Uno puede utilizar más de una configuración BISAC o tema para referirse a un solo libro, pero el orden en el que se ponen importa. La primera debe ser la que uno considera que es la más cercana a describir ese contenido del libro. Se pueden utilizar, nosotros recomendamos no más de 5, pero se pueden utilizar hasta 5 pues clasificaciones BISAC o tema por cada uno de los libros. No mezclar códigos. No hay que utilizar en un solo libro códigos que se utilizan para distintas cosas. No hay que utilizar uno específico con uno general, uno infantil con uno para adultos o uno de ficción con uno ficción, porque eso causa confusión en los motores de búsqueda. Y por último, bueno, ambas clasificaciones tienen cambios, actualizaciones, comentarios, así es que uno tiene que mantenerse al pendiente de cuáles son esos cambios y actualizaciones que se generan en ambos sistemas. Un consejo general para utilizar estas clasificaciones estándar sería que, bueno, saber que las clasificaciones no siempre son súper precisas o tan precisas como uno desearía. Puede haber más de una respuesta correcta o más de una configuración correcta para un libro. Hay que experimentar con diferentes maneras de pensar cómo se puede transmitir el contenido de ese libro. Hay que ser consistente con todos los formatos, usar el mismo código para distintas versiones de un mismo libro. Si uno tiene el libro físico, audiolibro e ebook, que las clasificaciones de los tres, si son el mismo libro, pues sean las mismas. Y algo que nosotros recomendamos siempre es que pues, un editor se siente a describir su libro en 5 frases, hacer 5 frases que describan el contenido del libro. Y luego tratar de que cada una de esas frases diseñar una configuración de BISAC o de tema que describa lo mejor posible cada una de esas frases. De ese modo, uno puede tener una clasificación correcta de sus libros. Esos son algunos consejos. Ahora sé que he pasado súper rápido de un tema a otro por una cuestión de tiempo. Con mucho gusto podríamos ahondar en lo que nos pidan, pero bueno, ese es un panorama general de los metadatos, de cómo se usan y cómo se puede beneficiar uno de ellos. Por último, dije que daría 2 ejemplos. ¿Por qué usar metadatos? Bueno, tengo 2 ejemplos que son como vigentes hoy ahorita, 22 de septiembre, que estamos hablando aquí. Uno es algo que ya se acerca, que es la FIL Guadalajara. Ahora Tomás nos explicaba cuál era la dificultad que tuvieron para registrar libros en un portal de venta. Bueno, la FIL Guadalajara ahora, como no sabemos, seguramente será un híbrido entre virtual y física, pero se está creando un portal en el que la FIL Guadalajara podrá registrar los libros de los expositores para que se puedan vender en las bibliotecas. Y lo que está pidiendo la FIL Guadalajara es que se llene este formato que vemos aquí. Pide 15 campos de todo el catálogo de cada uno de los editores. Bueno,
¿Qué pasa si uno tiene Metabooks? Metabooks, más que Metabooks, si uno tiene una herramienta para gestionar sus propios metadatos. Voy a ir ahora a Metabooks. Voy a enseñarles rápidamente el sistema Metabooks. Esto que vemos aquí es, bueno, es el sitio web donde se pueden consultar la información de los libros. Yo ahora soy el administrador de Metabooks, así que puedo ver toda la información guardada aquí. Es decir, la de todos los editores. Me tomé la libertad, uno puede buscar aquí toda la información que hay, convirtiendo en palabras clave todos los metadatos que hay aquí. Yo me tomé la libertad ahora de sacar algunos ISBNs de libros de editoriales que están participando ahora en la Feria del Libro Independiente. Hice una pequeña lista de 20 títulos. Si yo pongo buscar, me va a aparecer aquí las fichas de esos 20 libros que yo le pedí que sacara. Vamos a pensar que este es el catálogo de un editor. Aquí están los libros que yo seleccioné. Hay 10 editores ahorita que están participando en la feria que ya utilizan el sistema Metabooks. Y si yo tengo un gestor de metadatos, puedo seleccionar los libros que tengo, decirle que me recupere la información, la necesito recuperar en un Excel, en donde yo quiero definir cuáles son los campos que voy a necesitar en ese Excel. Ahora, yo ya me tomé, uno puede tener distintos modelos. Yo ya hice un modelo que se llama FIL Guadalajara 2020. Y aquí están en el orden que lo pide la FIL Guadalajara los campos de información que me van a pedir de mi catálogo. Entonces, como ya están seleccionados, yo le pido que exporte esos 20 títulos, me lo mandó en un Excel. Ahora les voy a mostrar el Excel, o más bien voy a, perdón que no lo están viendo ahora, pero bueno, yo voy a copiar ese Excel que me mandó. Aquí yo tengo la plantilla que les mostré hace un momentito de la FIL Guadalajara. Aquí está. Y la información que me mandó mi sistema, donde tengo registrados mis metadatos, la pego aquí y ya tengo toda la información que me pidieron en 3 clics, todo lo que me pidió la FIL Guadalajara de mis libros, ordenado tal como me lo pidieron. Incluso la FIL tiene aquí un campo que se refiere a Metabooks, porque quien está haciendo este catálogo de libros es la librería Carlos Fuentes, y la librería Carlos Fuentes ya está conectada al sistema Metabooks. Bueno, otro ejemplo, dije que eran 2 ejemplos. Bueno, el otro ejemplo es, otra vez, si yo tengo la información de mis libros y quiero venderlos en Amazon. Amazon siempre pide que uno llene un muy largo Excel, que en realidad lo que hace Amazon es convertir ese Excel que le mandan los editores en metadatos. Si uno tiene un gestor de metadatos, puede seleccionar sus libros, y en el caso de Amazon no hay que mandarles un Excel, hay que mandarles un archivo ONIX. Ese archivo ONIX es el código de todos los metadatos puestos en el estándar ONIX, que podemos mandar como un archivito de programación. Le voy a poner exportar y me va a generar un archivo que es el que yo le puedo mandar de manera inmediata a Amazon. Y ahí va a estar toda la información de mi catálogo sin tener que llenar ningún otro dato. Les voy a enseñar el archivito, nada más por no dejar. En realidad este es el archivo ONIX. De manera directa a Amazon, creo que se escucha un poco mal, Carlos. Ya. Sí, ¿se escucha mejor? Sí me salió un recadito en mi computadora. Sí, ya, yo escucho muy bien. Bueno, esos eran nada más 2 ejemplos de cómo un gestor de metadatos hace la vida sencilla de manera muy rápida. Claro que el proyecto Metabooks ahora, de lo que se trata es no solo que los editores se registren, sino que estamos compartiendo esa información de manera automática con los libreros. Es decir, que no sea Amazon el único que puede leer archivos Sonic, sino que Gandhi pueda aprovecharlo, Sótano puede aprovecharlo, también las pequeñas librerías, como ya mencioné la librería Carlos Fuentes, la librería Profética. Se trata de que podamos, digamos, democratizar
el uso de los metadatos para en beneficio Y, ¿Me desconecté? ¿nos sigues ahí? Sí, sigo aquí. Sí, bueno. Bueno, disculpen si se perdió ahí al final. Espero que se haya entendido. Bueno, me gustaría, ¿podrías dejar de compartir la pantalla por si alguien quiere intervenir? Ahora que aparezcan los rostros de las personas. Bueno, muchas gracias, Carlos. Estamos también, tenemos un momento de preguntas y respuestas. A mí me parece pues muy rica la exposición que haces, es decir, la parte final con ejemplos muy concretos creo que siempre ayuda a volverlo muy práctico, ¿no? Es decir, esto no es un deber en abstracto, ¿no? Sino tiene estas aplicaciones concretas para dentro del mes, dentro de 2 meses, una herramienta de estas puede ayudarnos a tener ventas. Así de simple, ¿no? Así de concreto. Aquí hay una pregunta que nos manda Nancy que hace alguien hace desde YouTube, ¿no? No sé si tú puedes ver el chat, Carlos, o te leo. Dice, la cartonera, sí, sí. Dice, para editoriales artesanales sin ISBN, aun cuando podríamos reunir toda la información, estamos fuera del sistema de MetaBooks. Es decir, es una editorial que no usa ISBN. Claro, en realidad tengo que decir que este sistema de MetaBooks como concepto de compartir información estandarizada existe en Alemania desde hace 50 años y aplica para todos los tipos de productos que se pueden vender en una librería. En este momento en México tenemos habilitado el uso como, digamos, del producto libro. Hay un modo de generar un GTIN, que es el General Trade International Number, ¿no? Que en el caso del libro es el ISBN, para poder subir libros, artículos que no tienen ISBN. Es un caso muy puntual y especial, y tendríamos que, yo le preguntaría a la cartonera si tienen un modo de generar un GTIN, por ejemplo. Es decir, hay cosas a las que se les puede dar la vuelta, pero es un trabajo conjunto entre quien tiene el producto y quien tiene la plataforma. Pero eso me parece muy interesante porque desde luego el ISBN es uno de los primeros grandes productos de la estandarización de los datos sobre los libros. Pero pues ha habido avanzado la realidad, no necesariamente cabe en el molde del ISBN, pero qué bueno que esté prevista una excepción, ¿no? Es decir, si este editorial ve que el resto de la información, del manejo de la información, le puede resultar útil de nuevo para que los libros se vendan más y hay una salida que no pasa por el ISBN, me parece pues, que merece investigarse con más detalle, ¿no? Sí. A ver, aquí hay otras preguntas. Nos dice Duban, ¿cuál es la relación entre la plataforma OMP y MetaBooks? Ahí me van a disculpar, pero no sé qué es la plataforma OMP, o no sé a qué se refiere. Si estás por aquí, Duban, ¿podrías abrir tu micrófono y contarnos? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola. Sí, aquí estamos. Bueno, ok. Pues yo soy editor de una universidad y nosotros publicamos libros, productos de investigación, productos y textos universitarios, básicamente. Usamos la plataforma OMP, que es plataforma que usa normalmente casi todas las universidades y sus sellos editoriales, pues para subir sus productos de investigación. Son plataformas para que los lectores puedan ver a través de un libro editado, un PDF. Lo pueden bajar, lo pueden leer, lo pueden hojear, lo pueden resaltar, lo pueden compartir, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece muy interesante el tema del MetaBooks, entonces se está buscando es qué relación podríamos establecer ahí entre esa plataforma OMP, ¿cierto? Y el MetaBooks, una especie de interfase para que eso acelere el proceso de búsqueda de ese tipo de libros
y se pueda compartir con otras personas que también tienen ese mismo interés investigativo en ese tipo de títulos. Básicamente esa es la plataforma. Es universal, la utilizan casi todas las universidades grandes en el mundo, esas plataformas de OMP. Ok, sí, bueno, tendré que pedir una disculpa por mi ignorancia de la plataforma, No, pero tranquilo. diré que, o sea, una de las superventajas de utilizar un estándar para referirse a los libros o a cualquier cosa es que se puede comunicar todo con todo. Es decir, si en algún otro país hay otra plataforma que no es MetaBooks, o incluso en México hay otra persona que tiene otra herramienta, pero sus libros están guardados en metadatos, se pueden hacer compatibles una cosa con otra, porque desde el estándar DONIX, si todos hablamos el mismo idioma con los mismos códigos, se puede compartir. En el caso de OMP, no sé si sean capaces de leer un estándar DONIX. Lo que sí sé es que cuando uno guarda sus datos en MetaBooks, puede compartirlos en ONIX, pero también en un Excel o en un archivo CSV o en cualquier otro archivo, digamos, de uso común para compartir base de datos. Mira, como todos somos muy sabios con un minuto de búsqueda en Google. El OMP es se llama Open Monograph Press, y en el cuarto rubro de su descripción dice que utiliza el estándar de la industria ONIX para los datos de metadatos para los libreros. Es decir, un poco también abonando no solo seguramente hay compatibilidad, sino que muy pronto en la descripción de lo que ofrece OMP está el uso del estándar ONIX. Es decir, están en plena sintonía con lo que está haciendo MetaBooks. Entonces, supongo que la pregunta de Duván es, los datos que ustedes ya tienen arriba en OMP, o sea, las monografías académicas, ustedes podrían, en MetaBooks, ser un proveedor de información, más bien que ustedes fueran cliente de MetaBooks, y esos datos se generan en un formato totalmente adecuado para OMP, ¿no? Sí, o sea, si en la descripción dice que utiliza el estándar DONIX, bueno, Sí, totalmente. sí, es totalmente compatible. Bueno, aquí hay una pregunta más. Buenas tardes, ¿es posible que nos copien las direcciones web de BISAC y Tema para poder profundizar en ellos? Ya las copié aquí, bueno, al menos en el chat de Zoom. Están en el chat, ahora. Están los dos. Andrés, si las puedes ver. Están ya copiados en el chat aquí en Zoom. Podríamos también copiarlas. Eso voy a hacer. Las voy a copiar a YouTube, por si alguien lo está viendo ahí. Aquí va una y aquí va otra. Después Nancy nos pregunta algo, nos trae una pregunta de alguien de aquí de YouTube, supongo, y dice: hola, ¿para MetaBooks es necesario tener el tema o solo con el BISAC? Bueno, MetaBooks, una de las cosas que hace es mapear. Uno diría solamente el BISAC, porque el propio sistema MetaBooks hace un mapeo a la clasificación tema, de modo que los libros que están registrados en MetaBooks están clasificados en ambos árboles temáticos, en BISAC y tema. Aunque el editor solo utilice BISAC, el propio sistema mapea a tema para que queden guardados en ambos. Perdón, pero no al revés, ¿verdad? Porque decías que tema lo usa la agencia del Indautor, la agencia de ISBN. Digamos, porque todos pasamos por ISBN, no todos pasamos por MetaBooks. No, al revés no. O sea, tema no se mapea a BISAC, no. Okay. Solamente se mapea de BISAC a tema. ¿Algún otro comentario? Mientras tanto, yo un poco les cuento también en experiencia personal. Nosotros en Grano de Sal estamos usando MetaBooks y procuramos primero hacer el registro, casi que antes que tener un registro completo nosotros mismos, lo hacemos para MetaBooks, es decir, completamos nuestra información llenando el formulario y después lo usamos para el resto de los trámites que haya que hacer, como es Libros México y como es incluso el ISBN, ¿no? Es decir,
más allá de usar o no el sistema, la estructura a la que obliga un sistema como MetaBooks, ordena la cabeza, digamos, ¿no? Para después hacer los otros usos de los metadatos. Hay una pregunta más. ¿Cuáles, que también nos la plantea Nancy, supongo que viene entonces de YouTube, cuáles son los campos obligatorios, por así decirlo, para ingresar a MetaBooks? Sí, hemos generado una listita de 17 campos obligatorios. Los puedo mostrar aquí rápidamente. Estos son los 17 campos mínimos que se necesitan para registrar un libro en MetaBooks. No se puede cargar un libro en MetaBooks si no tiene cuando menos esta información. La dejo ahí un momentito para que le tomen fotos. Que de nuevo, vale la pena siempre pensar por qué son tan importantes, ¿no? Hay cosas que permiten desde calcular el número de cajas necesarias para transportar una cantidad de libros hasta lo que puede costar los envíos por mensajería, ¿no? Es decir, hay una justificación muy natural en todos estos descriptores, ¿no? O sea, claro, en MetaBooks un editor puede guardar toda la información que quiera, pero por otro lado nosotros tenemos el compromiso de compartírsela a los libreros. Así que después de un consenso con los libreros, esta es la información que la industria necesita de los libros justo por eso, por los envíos, ¿no? O por los sitios web, por las cosas con las que necesita trabajar en los datos el canal librero, es que llegamos a estos campos obligatorios. Muy bien. Ya creo que ya no hay más preguntas, preguntas nuevas, ¿no? Ni en Zoom ni aquí en... Acá, perdón, Norma, que preguntaba por los campos obligatorios, pregunta a qué nos referimos con el estado de disponibilidad. Sí. Un libro, bueno, o sea, que esté disponible para surtirse o no. Básicamente hay dos, o sea, disponible o no disponible, pero en medio hay muchos estatus del libro. Disponible en impresión bajo demanda, por salir de la imprenta, descatalogado. Es el estatus del libro en cuanto a su disponibilidad. Claro que generalmente, la verdad, los editores solamente dicen está disponible, se puede surtir, o no está disponible y pertenece al catálogo histórico. Yo siempre he pensado que una etapa que faltó en México es la popularización de estos catálogos que se llamaban books in print, ¿no? Es decir, eran documentos que le informaban al mercado esto, pero se hacían impresos una vez al año o cada 6 meses en otras industrias, ¿no? Y toda esa información, había una suerte de entrenamiento para generarla, porque era la base para poder vender los libros, ¿no? Entonces, de pronto, esta lógica de qué quiere decir que esté disponible, no tenemos una herencia, digamos, de registro internamente nosotros, de por qué quiere decir eso, ¿no? En fin, nada más con eso concluyo, es esta idea de como que pasamos de un estado de información muy dispersa, muy individualizada, muy poco estandarizada, a de pronto este afán de ser mucho más rigurosos, ¿no? Sí, aquí están los estados de disponibilidad que provee el estándar DONET. Como dije, puede ser disponible o no, pero uno puede ser tan específico como quiera con los otros tipos de disponibilidad del libro. Pues muy bien, para no alargar mucho, para no quitarte también mucho tiempo, Carlos, creo que no hay más preguntas, Nancy tampoco en YouTube, ¿verdad? Ya estamos. Bueno, pues te vuelvo a agradecer, Carlos, tu tiempo, el apoyo que has dado a la feria y que nos dio MBB y MetaBooks. Siento que esto sigue siendo un trabajo de siembra, ¿no? Es decir, hay que ir viendo cómo ponemos unas cuantas plantitas al cabo de una cosecha. Tenemos no solo los granos, sino material para hacer nueva cosecha, siembra. Entonces estamos en un proceso así, ¿no? De poco a poco irnos convenciendo de, hasta que sea, yo puse en algún momento ese símil, hasta que sea tan trivial como solicitar el ISBN, ¿no? Hoy nadie se cuestiona la utilidad, bueno, salvo algo que está en el diseño de una editorial como La Cartonera, pero nos parece muy natural y todos sabemos leer un ISBN, ¿no? Yo creo que algo así va a pasar con la gestión de los metadatos
horizonte más amplio de tiempo, hasta que sean realmente algo muy, muy trivial y muy natural. Entonces, muchas gracias, Carlos. Si tú quieres cerrar, y con esto ya damos por concluida esta sesión de las jornadas profesionales de este martes. Sí, bueno, o sea, muchas gracias de verdad por la invitación con la feria. Nosotros apoyamos a la feria con la convicción de que estos son el tipo de como actividades que hay que hacer. Nos da muchísimo gusto que, a pesar de todas las adversidades, hayamos hecho renacer la Feria del Libro Independiente. Nos consideramos, aunque tenemos el apoyo de la Feria de Frankfurt y de MBB Alemania, nos consideramos una empresa mexicana. Aquí puse esta hoja de contacto porque aquí en México nuestras oficinas, por cierto, están dentro de la Cámara del Libro, dentro de la CAMIEM, y aquí están nuestros datos de contacto mío y de mi compañera Adriana Ortega, que es la directora de ventas, por si nos quieren buscar. Yo no me quisiera alargar más, de verdad, muchas gracias por la confianza, y estamos aquí para resolver todas las dudas que surjan, que no hayan cabido en este breve momento en que nos encontramos. Bueno, yo simplemente me cambio, gracias entonces, Carlos, me cambio brevemente de cachucha. Yo ahora formo parte del Consejo Directivo de la Cámara, y entonces déjenme hacer un mínimo comercial. Hay una tarifa diferencial favorable a los miembros de la Cámara, ¿no? Para los editores que quieran poner sus libros en Metabooks, hay una tarifa reducida si eres miembro de la Cámara. Entonces, en principio, la lógica es que para eso está la Cámara. Ser parte de esa organización pues tiene ventajas industriales, ¿no? En fin. Sí, yo para redondear el comercial voy a dar un precio. O sea, si el modelo de negocios de Metabooks ya lo podremos ver con detalle, pero si un editor, por ejemplo, tiene 50 títulos o menos, la cuota que paga por tener el servicio completo de Metabooks es de 280 pesos al mes. Eso va cambiando conforme suben los títulos, pero en realidad es una cosa muy accesible para los editores. No está ni fuera de la realidad ni nada que ver, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, Carlos. Gracias a los que nos acompañaron. Mañana tenemos una conversación sobre otro aspecto también de la actividad editorial, una charla sobre el estímulo fiscal a la publicación de libros, Efilibro. Entonces, es otra forma de que podamos hacer más libros y que tengamos más oferta. Ayer fue el Día de la Bibliodiversidad, entonces todas estas actividades están encaminadas para allá. Muchas gracias a todos. Gracias.